Para finalizar el ejercicio de parámetros de transmisión directa, lo que falta calcular es el voltaje que nos proporciona la fuente interna, por eso su índice es 0, y la corriente a la entrada que nos proporciona la fuente interna. Recuerden que las ecuaciones que se iban a emplear era el parámetro de transmisión directa B por la corriente de salida que nos proporcionaba la fuente interna, y para la corriente era igual menos el parámetro de transmisión directa C por el voltaje de salida que nos proporciona la fuente interna. ¿Por qué hasta este momento podemos calcular estos valores? Porque primero debimos de haber calculado los parámetros de transmisión directa B y C, que ya se hizo, así como la corriente de salida y voltaje de salida que nos proporciona la fuente interna. Aquí está. Al sustituir datos, realizar operaciones, el voltaje de entrada que nos proporciona la fuente interna va a ser igual a menos 22.22423 más 6.61827 ahí, y son volts. No lo vamos a trabajar en forma polar, rectangular, perdón, en número complejo rectangular, sino en número complejo polar, y por eso el voltaje de entrada que nos proporciona la fuente interna va a ser igual a 23.18875 cis de 163.41 grados, y son volts. La corriente de entrada que nos proporciona la fuente interna es igual a menos 5.555 y son amperes. Una vez que sustituimos datos y realizamos la operación, nuevamente no vamos a trabajar con el número en forma compleja rectangular, sino en forma compleja polar, y es por ello que la corriente de entrada que nos proporciona la fuente interna es igual a 5.5555 menos 90 grados cis de menos 90 grados, y son amperes. Si se dan cuenta, el parámetro de transmisión directa B es una impedancia multiplicada por una corriente, nos da voltaje. El parámetro de transmisión inversa C es una admitancia multiplicado por el voltaje, nos da corriente. Todo se cumple de acuerdo a los lineamientos de voltaje y corriente. Bueno, las ecuaciones de los parámetros de transmisión directa finalmente van a quedarnos como V su índice 1 es igual al valor del parámetro de transmisión directa A por el voltaje 2 menos el parámetro de transmisión directa B por la corriente 2 más el voltaje que nos proporciona a la entrada las fuentes internas. La corriente 1 va a ser igual al parámetro de transmisión directa C por el voltaje 2 menos el parámetro de transmisión directa D por la corriente 2 más la corriente que nos proporciona a la entrada las fuentes internas. No tenemos un circuito equivalente, puesto que estamos trabajando todo el tiempo a la entrada, tanto para calcular voltaje como corriente. No podríamos hacer los dos circuitos mezclados entre las terminales 1 y 0,1. Y con esto estamos finalizando ya el ejercicio de parámetros de transmisión directa.